El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación. Y con ese saludo especial, maravilloso para cada uno de ustedes, oyentes, fieles de nuestro espacio radial, de nuestro programa, de alguna manera, pues de este capítulo adicional también del camino de la felicidad, saludando a esas personas que ya empiezan a seguirnos en las diferentes plataformas que tenemos para ustedes, en YouTube, en Facebook, en iVoox. Para todos de verdad un saludo muy especial y maravillados de poder disfrutar con ustedes de este espacio, compartir algunas ideas, compartir pues algunas reflexiones, digamos que algunos conceptos también que nos van permitiendo entender parte de cómo se comporta nuestra mente, nuestra vida, y de cómo funciona también un poco el mundo y lo que conseguimos a partir de lo que pensamos. Es un poco lo que venimos hablando en los últimos capítulos de este espacio, de este podcast también, lo que se convierte pues a efectos de las diferentes plataformas. Así que donde sea que nos estés escuchando, desde este pequeño rincón del mundo llamado Cocorná, en Colombia, pues transmitimos y llevamos a ustedes estas reflexiones a través de este servidor, Juan Pablo Guarín, que no es más que simplemente un canal, ¿no es cierto?, a través del cual compartimos una serie de reflexiones universales. Entonces aquí no estoy como inventando cosas, sino que traigo a colación una cantidad de ideas de otras grandes personas que a través de la humanidad y a través de la historia pues han venido generando cambios. Entonces es maravilloso poder compartir con ustedes esa cantidad de testimonios, de historias de personas que han hecho cambios sustanciales en su vida, que han logrado ver cambios positivos en su vida a partir de una cantidad de reflexiones, y compartir pues precisamente esas reflexiones con ustedes, con estos fieles oyentes que pues, se convierten en nuestra familia. Quisiera hoy retomar un poco parte del capítulo de ayer, o del capítulo anterior más bien, en el que hablábamos de algunas reglas básicas de nuestra mente, unas reglas básicas de cómo se comporta nuestra mente. Ayer decíamos cómo nuestra mente, digamos, trata de quedarse siempre anclada a su zona de confort, a su zona familiar. Le da miedo un poco lo desconocido, y es natural, a todos nos da miedo lo desconocido. Cuando hay un cambio, pues siempre nos resistimos a él. Hablábamos también de cómo podemos nosotros tener pensamientos contradictorios, y eso hace que nuestra mente no funcione de la manera adecuada, porque la mente pues no distingue entre esos pensamientos contradictorios. Digamos que tú puedes conscientemente tener claros esos pensamientos contradictorios, pero para tu subconsciente no es positivo, no es bueno, no es sano tener esos pensamientos contradictorios, porque va a empezar a dudar de qué es lo que quieres. También hablábamos de cómo se crean las creencias, todas las creencias que tenemos, todo. Nosotros somos los que las concebimos, las que las creamos, nos las van implantando. Ayer decíamos cómo se implanta de fácil una idea en una mente infantil, por ejemplo. Por eso al niño lo que tú le digas para él es verdad, ¿sí? Porque tú le dices a un hijo X o Y cosa es esto o es aquello, y él se lo cree naturalmente. Por eso es muy importante cómo le hablamos a nuestros hijos, qué le decimos a nuestros hijos, porque resulta que vamos creando unos mapas, ¿sí?, de camino para nuestra mente a partir de lo que
precisamente empezamos a creer. Entonces, ¿qué tipo de ideas, qué tipo de creencias estás sembrando en tus hijos? ¿Qué tipo de creencias les estás haciendo saber? Entonces, cuando somos conscientes de eso, cuando somos conscientes de que creamos nuestras creencias, pues también entonces podemos cambiarlas. Recuerda lo que quizá ayer fue el centro o el foco de atención del capítulo, que tenía que ver con que no importa lo que tú digas, tu mente te lo cree y punto. Porque todas las creencias se van convirtiendo en una especie de autoprofecías. Y entonces, saber dialogar con uno mismo es fundamental precisamente para tener resultados espectaculares en nuestra vida. De lo contrario, no existen. Miren, ayer empezaba, y ahí es donde quiero retomar un poco el espacio, hablábamos del efecto Pigmalión. ¿Recuerdan? Ya al cierre del programa hablábamos de este efecto. No es más que lo siguiente, les reitero. Cogieron un grupo homogéneo de niños, ¿sí? Cualquier grupo, como coger un grupo de un salón del colegio, ¿sí? Y al azar, coger una lista de niños, al azar escoger unos cuantos y empezar a decirle a ellos, ¿sí? A partir de hacer unas pruebas, y bueno, se hace un falso montaje de pruebas y demás, y se escogen esos niños al azar, y a ese grupo en específico que se elige, se les hace creer, ¿sí? O se les dice que tienen un coeficiente intelectual superior al resto del grupo. Y esa creencia empieza a afirmarse diciéndole lo mismo a los papás de estos niños. ¿Qué ocasiona eso? ¿Qué genera eso? Y a eso le llaman el efecto Pigmalión, precisamente por el experimento. Y es que estos niños efectivamente empezaron a tener un comportamiento diferencial frente a los demás niños en términos académicos. Es decir, empezaron a corroborar en la realidad, en la práctica, lo que ya les habían hecho creer desde antes, era que tenían un coeficiente intelectual superior al resto del grupo. Como se los hicieron creer, ellos empezaron a actuar de esa manera, y efectivamente, académicamente, a estos niños les empezó a ir demasiado bien. Se llama efecto Pigmalión. Les decía esto, ¿por qué? Porque de alguna manera ese efecto lo constatamos constantemente en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos. En cualquier clase de vida lo constatamos, lo que tú le hagas creer. Si tú a toda hora le vives diciendo al niño que tú y ellos, que tu familia es pobre, ellos van a creer con la creencia de que son pobres. Si tú les haces creer que no son buenos para el estudio, ellos van a crecer pensando que efectivamente no son buenos para el estudio. Si tú les haces creer que ellos, al contrario, son buenos para X, Y, Z cosas, buenos para las matemáticas, buenos para esto, buenos para lo otro, ellos se creen eso que les estás diciendo y se comportan en concordancia con eso que les estás diciendo. Entonces, muy importante, ¿qué les estás diciendo? ¿Qué les estás sembrando? Porque finalmente es eso, ¿qué creencia estás sembrando en tus hijos? ¿Cuántos experimentos, cuántas cosas hay alrededor de esto? Incluso se dice que los grandes personajes, los grandes líderes de la humanidad, de alguna manera son preparados para ser líderes desde que están niños. Hay ciertas familias élites que de alguna manera ya definen entre sus hijos cuál va a ser, qué sé yo, el presidente de su nación, por ejemplo, y pues de alguna manera lo preparan para eso. Claro, estamos hablando de élites, es decir, que ya venían constituyendo eso, y por eso es que nosotros siempre escuchamos que los países en general están manejados por 4 o 5 familias, cada país está manejado así, precisamente por lo mismo, porque empiezan y desde muy niños estas personas son preparadas netamente para eso. Entonces es importante también saber cómo preparamos a nuestros hijos. Cuán fundamental es nuestro papel como padres de familia también en los niños y cómo podemos influenciar en sus resultados, los resultados finalmente de su vida. Eso para decir que lo que sembramos en nuestra mente se convierte naturalmente en una realidad. Se llama
o se conoce como efecto Pigmalión. Yo sé que hay cosas que suenan extrañas, incluso hasta utópicas, por decirlo de alguna manera, pero que son reales. Hoy en día, todos los días más bien, pues es más evidente las pruebas de esto, las pruebas de la capacidad de la mente para crear nuevas rutinas, para crear nuevos pensamientos, para crear nuevas ideas, para crear nuevas creencias, para de alguna manera constituir nuevos rasgos de personalidad, nuevas actitudes, nuevas formas de sentir, en fin. Puedes mejorar cualquier aspecto de tu vida con solo empezar a centrar tus pensamientos, a cambiarlos si es del caso. Cuando tienes pensamientos erráticos, empiezas a volverte de alguna manera consciente de tus pensamientos para tener unos pensamientos, digamos que más homogéneos, más claros, más direccionados hacia aquello que tú deseas hacer, hacia aquello que tú deseas conseguir, que están enfocados hacia tus sueños, hacia tus metas, hacia tus deseos, digamos, más profundos. Digamos que esa es la invitación y esa es también la esencia de todo lo que estamos hoy tratando de compartir y de hablar. ¿Cómo cambiamos nuestros pensamientos? ¿Cómo hacemos para, en vez de decir me va muy mal, decir me está yendo demasiado bien? ¿Cómo cambiar para, en vez de estar quejándonos por la escasez, agradecer la abundancia que tenemos? ¿Cómo hacer para, en vez sencillamente de estarnos quejando de aquello que no funciona, agradecer aquello que sí funciona para atraer mucho más de ello? Por otro lado, es muy importante pensar en ese mapa que se genera en nuestra vida de los pensamientos, ese mapa que vamos a seguir durante la vida. Entonces, así como estamos diciendo, tú siembras de alguna manera unas creencias, o en ti siembran también unas creencias desde muy niño, y esas creencias y esos pensamientos que van sembrando en ti se van convirtiendo en ese mapa de ruta en el que finalmente te conviertes en la vida. Las ideas, entonces, o las creencias se convierten en un mapa. Y la mente subconsciente, así de sencillo, va a hacer lo que sea por seguir ese mapa. Los niños, amigos, son pequeñas computadoras. Y esas computadoras lo absorben todo. ¿Qué estás sembrando en ellos? Ellos son un hardware, es la parte física, y un software, su parte mental. Y cuando están niños, tú estás sembrando en ellos una cantidad de, digamos, de programación, ¿no? Estás instalando una serie de programas en su mente. La pregunta es, ¿qué tipo de programas estás instalando? ¿Programas productivos o programas basura? Es una buena pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué estamos sembrando en ellos? Pero incluso yendo un poco más allá de lo que estamos sembrando en ello, hay una pregunta bastante interesante. Yo sé que cambiar la mentalidad de un ser humano ya un poco mayor es más difícil, pero también es posible. Claro, es más complicado y es un poco más difícil porque la mente, a medida que avanza, a medida que crece, a medida que madura, digamos que se vuelve un poco más rígida por el tema de la lógica, ¿sí? Por eso es que tenemos dos hemisferios, incluso ahora digamos que los nuevos estudios hablan de más partes del cerebro, pero en esencia son dos hemisferios, ¿no? El hemisferio izquierdo dedicado a ese tema de la lógica y el hemisferio derecho dedicado al tema de la creatividad y la imaginación un poco. Entonces, debido a que se desarrollan demasiado en el camino, entonces desarrollamos muchísimo la lógica, y al desarrollar la lógica hacemos que empiece a bloquearse la mente de alguna manera, y la mente nuestra, cuando está adulta, entonces empieza a generarse un poco de bloqueos, y esa es la razón por la cual generar nuevas creencias es un poco más difícil, pero se puede lograr. La pregunta es cómo lograr volver un poquito más flexible nuestra mente, para que sea un poco más fluida y poder engendrar o sembrar en ella nuevas ideas, nuevas creencias. Si vemos que nuestro mapa de creencias no está funcionando lo suficientemente bien en nuestra vida, si nuestro mapa de creencias en la actualidad no nos ha dado la vida que soñamos, la vida que deseamos, entonces hay que crear un nuevo mapa. Y para crear un nuevo mapa
hay que hacerlo a partir de los pensamientos, es decir, cómo sembramos nuevos programas, nueva programación en nuestra mente, nuevas creencias. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuevas ideas, con nuevas palabras, con nuevas frases, con nuevas afirmaciones. Hablamos mucho de las afirmaciones que tienen que ver con qué te dices a ti a diario. Es muy importante qué te dices a ti a diario. Si a toda hora te estás diciendo que estás feo, ayer lo decía de una manera muy jocosa, pero es real. Si tú estás diciendo constantemente que estás feo, que eres feo, créeme que simplemente la vida te va a dar razones para comprobarte que eso que crees es verdad. Si al contrario tú puedes hablar de que eres pispo, de que eres elegante, de que, bueno, en fin, también la vida te dará razones para ir pensando que efectivamente así lo es. Si tú estás constantemente pensando que eres perezoso, la vida te va a dar las suficientes herramientas y confirmaciones de que eres perezoso. Pero si tú dices, yo soy una persona disciplinada, entregada a mi trabajo, en fin, esto y lo otro, dedicada, pues también empezarás a notar cómo tu vida también empieza a darte razones para ratificar esa creencia. Lo único que hace la vida en ti, la mente en ti, es ratificar tus creencias. ¿Qué crees que eres? Y eso empieza a ratificarse en la vida. Si no se está ratificando, si eso no se está dando, tienes que pensar muy bien o tienes que sentarte a ser consciente de qué tipo de pensamientos estás teniendo en tu vida. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué tipo de pensamientos estás sembrando? ¿Qué tipo de pensamientos estás de alguna manera echando a ese software de programación que tienes en tu mente? Y tenemos muchas creencias negativas personales, ¿no es cierto? No sé, cada uno tendrá las propias suyas. Pensamos en pequeño, tenemos timidez frente a una cantidad de cosas, no creemos en nosotros mismos. Son una cantidad de creencias limitadoras o limitantes. La pregunta es cómo cambiamos esas creencias limitantes por un poco de creencias liberadoras, un poco de creencias más que nos permitan generar nuevas condiciones, nuevas estrategias, nuevos escenarios, no sé. Listo, es muy importante. Y por último, finalmente, para ir cerrando un poco las ideas que empezamos en nuestro espacio anterior, pues nuestras acciones van concordando con la definición que tenemos de nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, nuestros pensamientos tienen una respuesta física, una respuesta emocional en nuestro cuerpo. Eso no es nuevo, eso no es, digamos, eso no es un descubrimiento muy reciente, sino que constantemente lo sabemos. De acuerdo a lo que tú estás pensando, estás sintiendo. Por eso es muy importante estar atentos a tus emociones, a nuestras emociones. ¿Qué estás sintiendo en este momento? Angustia, presión, ansiedad, qué sé yo. Y eso refleja un poco lo que son tus pensamientos constantemente. Entonces es muy importante pensar cómo me estoy sintiendo. Pensar en esa situación emocional de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo libera una serie, o segrega también una serie de componentes químicos, ¿sí?, que generan sensaciones o emociones y que están ligados al pensamiento. De acuerdo a lo que estás pensando, se está generando, digamos, ese tipo de liberación de algunos agentes químicos en nuestro cuerpo que nos generan una serie de emociones. Siempre nuestro pensamiento tiene una respuesta física, una respuesta emocional. Por eso hay que estar muy atentos a eso, porque si constantemente estamos en una situación emocional negativa, quiere decir que hay una cantidad de pensamientos negativos. Hay que empezar a cambiarlos. Ahora, también los pensamientos positivos generan unas emociones positivas. Claro, nos centramos más en las negativas porque se notan más, pero también cuando tienes pensamientos positivos, eso empieza a generar una emoción positiva. Cuando se genera la emoción positiva, se generan las ganas de, ¿sí? Ahí se generan las ganas de hacer algo, ¿sí? El compromiso fuerte de hacer algo. Cuando estás viendo que te está dando resultado pensar de esa manera, tu cuerpo también reacciona de esa manera, te vuelves más enérgico, es más fácil para ti hacer las cosas, es más fácil levantarte temprano, es más fácil asumir tus roles, es más fácil, en fin, es más sencillo todo cuando tienes pensamientos que generan esas emociones positivas. Así que cuida tus palabras, listo, cuida tus palabras, cuida tus pensamientos, porque finalmente tus pensamientos, lo que te dices, tus palabras, crean tu realidad.
De alguna manera, piensa en esta frase: tu lenguaje cambia tu vida. ¿Listo? Tu lenguaje cambia tu vida. Piensa muy bien qué te dices, piensa muy bien qué son esas frases que constantemente te repites a ti mismo. Si usas palabras poderosas, tienes resultados poderosos. Todo depende de ti. Tú decides qué pensar de ti, tú decides cómo pensar de ti, tú decides qué tipo de afirmaciones y de frases te estás diciendo constantemente, tú decides qué tipo de diálogo interno estás realizando. Así que recuerda que irradiamos nuestros pensamientos y esos pensamientos regresan como un imán. Listo. Los demás los recogen, pero nos lo devuelven. Ojo pues. Así que una idea fundamental para ir finalizando, y es: si eres libre de pensar lo que quieras, pues entonces ¿por qué no generas pensamientos maravillosos para de esa manera tener la posibilidad de generar una vida maravillosa? Empieza a cambiar creencias positivas para reemplazar aquellas creencias negativas. Haz ese reemplazo. Reemplaza tus creencias negativas con nuevas creencias positivas. Que esa sea pues la invitación, agradeciéndoles de nuevo pues su sintonía y hasta la próxima oportunidad. El camino de la felicidad, un programa para la reflexión y la superación.